Ah, sí. Ah, bueno. Ya Voy para la mía. grabar. Mm. A ¿Y partir eso de ahora, cómo es posible? porque seguramente ahí. Sí, pero los dos. Bueno, lo voy a conectar y voy a conectar pues desde la mía para que quede que yo soy el que estoy hablando, ¿no? Vale, voy a iniciar la grabación entonces mientras tanto. Eibar, buenos días. Hola, Eibar, profe, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. buenos días. ¿Cómo vamos? Días. Bueno, a ver, ya, Francis está. Buenos días, Francis, ¿cómo estás? Bien, profe, buenos días. ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Cómo está Neiva? Calientico. Bien. Eso es normal, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a ver un bonito seminario el día de hoy. Está todavía Daniel Suárez. Daniel Suárez. A ver, démosle un momentito a Dani que se nos conecte para poder arrancar. Profe, vos lo tenés en el WhatsApp, ¿cierto? Sí, él me había cortado. Escribirle al correo, al WhatsApp, que revise el correo que él le mandé el link. Aquí le estoy escribiendo. A ver. Ahí está Dani. Buenos días, Dani. Profe, ¿qué tal? Todo bien. Aquí estábamos esperándote. Nicolás Parra, buenos días. Estaba en Skype, sí. Buenos días. Estabas en Skype. ¿Cómo están todos? Todo muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, estamos dispuestos a comenzar nuestro seminario el día de hoy. El día de hoy presenta nuestro seminario Juan Pablo Restrepo, a quien ustedes bien conocen y que forma parte de nuestros estudiantes de doctorado. Él va a presentar un trabajo que hemos venido realizando con Juan David Rodríguez, Juan Pablo Restrepo y yo, en tema de vórtices. Un trabajo muy interesante. Espero que hagamos bastantes preguntas porque es una cosa relativamente nueva al tipo de cosas que normalmente hemos hecho. Entonces, vale la pena que haya una participación bien interesante. Entonces, sin más preámbulos, los dejo en compañía de Juan Pablo. Juan Pablo, buenos días y muchas gracias. Buenos días, profe. Espera un momentico, comparto la pantalla. ¿Pueden ver ahora la pantalla? Sí. 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 Ok, entonces, como lo dijo el profe, esto es un trabajo que hemos venido desarrollando los últimos 2 o 3 meses con Juan David Rodríguez Durán dentro del marco de su tesis de maestría y de mi tesis de doctorado con el profesor Herbert Mink. Entonces, hemos titulado esta charla Dinámica cuántica de vórtices polaritónicos. Este es más o menos un esquema de lo que se va a hablar. Vamos a dar una pequeña motivación y vamos a introducir el sistema físico. En un segundo punto vamos a hacer una revisión de un artículo que es básicamente la motivación de Amir Rahmani y Lorenzo Dominici, donde ellos hacen una aproximación espinorial de campo medio
de los vórtices en un caso completamente lineal. Después vamos a introducir nuestro método, que es un acercamiento totalmente cuántico en el formalismo de Master Equation. Y por último, vamos a hacer un análisis de algo que nos pidió Daniel, que hiciéramos, que es una condición inicial de estado coherente, porque es algo que ellos pueden hacer allí en el laboratorio. Como ustedes saben, Daniel trabaja en Leche y hemos estado en contacto con él para ver si es posible de alguna forma hacer este tipo de experimentos con vórtices cuantizados. Entonces, básicamente, la motivación son estos dos papers, el que les había hablado de no sé, yo no veo mi mouse, ¿ustedes lo ven? No. ¿Aló? Vaya, sí. Sí. ¿Sí? ¿En dónde está? Sí se ve el mouse. Pero yo no lo veo. Ahora sí Está lo en el de veo. la derecha. Bueno, estaba. Ahora no lo veo. Ah. Bueno. Estaría ciegas entonces. Este PRB que ven ustedes a su izquierda es un paper teórico de Amir Rahmani, que es un investigador de Irán. Yo lo conocí en España cuando trabajó con Fabián Lucy. Estaba haciendo su pasantía doctoral y trabaja en polaritones de forma teórica, ¿cierto? Y Lorenzo, que también lo conozco, que es un compañero de Daniel en Leche, es el experimentalista. Básicamente en este paper es que nos motivamos para hacer este estudio, que Juan David empezó a reproducir, encontró algunas dificultades, nosotros le metimos la mano y pues haciendo un trabajo concienzudo entre todos logramos reproducirlo. Y bueno, aquí sacamos las ideas para hacer una extensión de este artículo. Y el otro artículo que ven ahí, que es un Science Advances, es un reporte experimental del grupo de Leche de preparación y dinámica de vórtices y lo que ellos llaman medios vórtices en polaritones. Básicamente, entonces, este es el sistema físico. Aquí se ha hablado bastante de esto. Esta es una muestra típica de polaritones. No sé, la que ven ahí en azulito, digamos, el micropilar que ustedes han visto siempre, donde se construye una microcavidad de arsenuro de galio aluminio, arsenuro de galio aluminio, perdón, y esta tiene embebida en su interior un quantum well de arsenuro de galio indio de alrededor de 8 nanómetros de espesor. Y está también embebida en un par de refractores de Bragg que se construyen alternativamente con capas de arsenuro de galio y arsenuro de aluminio, ¿cierto? Eso, pues, básicamente son las muestras típicas que ustedes usan que ellos usan en Leche. Si cometo alguna imprecisión experimental aquí, Daniel, por favor, pues tiene la libertad de interrumpirme y hacer la claridad. Las dos imágenes que ven ustedes aquí, la inferior y la de la derecha, pues básicamente es una medida de las relaciones de dispersión de las cuatipartículas que están involucradas. Por ejemplo, el azul es las energías en función del detuning del excitón, que básicamente es lineal. Seguramente están considerando un excitón con una masa muy alta, y la relación de dispersión en función del detuning, la verde, de la cavidad, ¿cierto? Entonces, se mueven en la cavidad, pues se encuentra esta línea que ustedes ven ahí. Y la roja y la negra es lo que se conoce como el upper polariton y el lower polariton, que básicamente son los estados vestidos de estas otras dos cuasipartículas. Si ustedes ven a detuning cero, ustedes ven que esa separación es justamente dos veces el Rabi,
el parámetro de acoplamiento de Rabi. Y lo que ven ustedes a la izquierda es justamente la medida experimental de la relación de dispersión, pero ahora en el espacio de los momentos, ¿cierto? Entonces, yo he preparado aquí un calculito sencillo de qué es lo que se está haciendo. El hamiltoniano ustedes lo ven arriba en el espacio de los momentos, en el espacio recíproco. Y si tú diagonalizas este hamiltoniano, encuentras estas dos energías, que son las energías vestidas de cada una de las relaciones de dispersión individuales del excitón y del fotón, ¿cierto? En azul punteado está la línea del excitón, como les comentaba antes, y en rojo, ¿aló? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, qué pena, Juan. No, es que estaba... Ya, dale. Apaga mejor el micrófono, Juan, que pensaba que estabas preguntando. La línea roja punteada corresponde a la relación de dispersión del fotón y las dos líneas sólidas corresponden a la azul al lower polarito y al upper polarito, que básicamente son el dibujo de estas dos energías que ustedes ven ahí, ¿sí? En un análisis de evolución temporal de esto, pues tomando la transformada de Fourier en el tiempo y en el espacio, pues podemos hacer también la relación de dispersión y aquí vemos esta gráfica que está de fondo. Básicamente es donde vemos el ancho que tiene la línea de dispersión. Una cosa importante aquí es que con los parámetros que se utilizan es mucho más sencillo excitar el lower polarito, no, el upper polarito es mucho más complicado, y hasta donde entiendo los experimentos en leche los hacen siempre excitando el lower polarito. No sé si estoy equivocado, Daniel. Sí, normalmente porque el tiempo de vida de la lower es mucho más grande que el de la upper, Es entonces mucho la más upper rara vez se ve la upper. Al máximo hemos intentado bombear, hemos hecho experimentos, pero bombeando resonantemente la upper, pero fuera de resonancia rara vez se ve, sí. Ok. Entonces ahora lo que nos interesa, ¿qué es un vórtice? Entonces, los vórtices en dinámica de fluidos es algo que se estudia, que se viene estudiando desde hace siglos. Es un problema bastante complicado. Las ecuaciones que gobiernan el campo de velocidades son las conocidas ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones altamente no lineales, difíciles de solucionar, difíciles de extraer la información física de ellas. Y básicamente un vórtice se define como una rotación alrededor de un punto fijo de un campo vectorial, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mecánica cuántica, podemos definir el vórtice para un campo. El campo en este caso será la función de onda de nuestro polaritón o de nuestro fotón. Y de la misma forma, o sea, es una pequeña, un pequeño efecto en la fase que resulta en una rotación efectiva alrededor de un punto fijo, que vamos a llamar núcleo o core, y que resulta en un valor finito, no nulo, del momento angular orbital de la cuasipartícula. Como ven ustedes aquí, es posible encontrar el valor medio del momento angular orbital con esta expresión, ¿cierto? Para cada campo. En esta gráfica de... La proyección en Z. Sí, la proyección en Z, por supuesto. Aquí vemos más o menos un esquema de cómo, este es un artículo de Daniel Zambito del 2010, de cómo ellos preparan el core. Yo le estaba leyendo el paper experimental de Lorenzo, y básicamente lo que ellos hacen es excitar resonantemente a la lower polariton en este punto, dejar que se relaje la cuasipartícula, pero la forma en la que hacen la excitación es usando una Q plate.
Básicamente una Q-plate es una especie de dispositivo óptico, yo no conozco mucho esto, que hace que dependiendo del spin o de la polarización de spin que tenga la luz, es capaz de darle un momento angular orbital a tu beam de luz, ¿cierto? Entonces básicamente preparan de forma externa el vórtice en la luz y con este excitan el polaritón. Aquí vemos en este videito es de Lorenzo, lo pone en su paper, de cómo preparan el vórtice. El vórtice es la parte negra que ven ahí, el core es el puntico rojo, y cómo se va moviendo en el espacio. La escala que ven ahí es de 40 picosegundos. La vida media nos dice Daniel que es aproximadamente 25 picosegundos del lower polariton, ¿no? En esta no sé, en ese paper en particular no sé. Creo que yo que conozco es la microcavidad, pero es, digamos, de las que tiene el Q más alto que se puede encontrar. Pero no estoy seguro si en este lo hicieron con una de esas. el Q de esta cavidad es de 12.000 y el tiempo de vida medio es de 10.5 Ah, ok, sí, vale, vale. picosegundos. Un poquito más corto que el que tú nos habías reportado, ¿no? Sí, porque es otra cavidad y bueno, igual eso va mejorando con el tiempo, ¿no? Esto es 2015. Es otra muestra, ¿no? Sí. Claro, son 5 años larguitos, ¿no? Sí. Menos de 5 años. Entonces seguramente ahora tienen mejores. Y esta es una muestra de cómo evoluciona en el espacio y en el tiempo los vórtices. En este caso le aparecen una cantidad de vórtices en diferentes puntos y tienen una dinámica bastante bonita de cómo evolucionan los vórtices en el espacio y en el tiempo. Entonces ahora vamos a entrar a la revisión del paper de Amir y Lorenzo. Entonces, ¿a qué nos referimos con spinor? ¿Cierto? Entonces, básicamente, con spinor nos referimos a este tipo de ecuación en donde vemos que a mí me está quedando un poquito difícil porque no tengo el mouse, entonces no sé cómo señalarles. Pero la primera ecuación que ven ustedes ahí es una ecuación spinorial donde hemos organizado el fotón, que es psi, y phi es el excitón en un vector, ¿cierto? De dos componentes. Y el hamiltoniano será una matriz cuadrada de 2×2 que tendrá esa forma que ven ustedes ahí. Este hamiltoniano ya se lo había mostrado, pero se lo había mostrado anteriormente en el espacio recíproco. Fíjense que aquí está en el espacio real. Entonces, básicamente, lo que hace a mí es solucionar estas ecuaciones y mirar cómo evoluciona el core. Estos son los parámetros que se están usando, pues los parámetros que yo usé básicamente son los mismos que nos mandó Daniel, y es la energía, la masa del excitón y la masa del fotón, están dados por esas expresiones que ven ustedes ahí, donde C es la velocidad de la luz, L es el ancho de la cavidad. Esta es una pregunta que yo le tendría a Daniel, y a mí nos había enviado un ancho de la cavidad que él dice que es alrededor de 500 nanómetros. A mí eso me parece grande. ¿Son esos los anchos de la cavidad? ¿Los anchos qué? ¿Los anchos de línea? No, el largo de la cavidad. El arco físico de la cavidad, ¿no? Pero de pronto, digamos, 500 nanómetros sería toda la, digamos, DVR, Todo el cavidad, micropilar. well, sí. Esta debe ser una plane cavity. Entonces Sí. DVR, luego la cavidad y luego el DVR. Y eso sí puede ser fácilmente de 500 nanómetros. La cavidad sola, pues lambda, depende si es lambda medios o 3 lambda medios, pero estamos hablando de que... El experimento lo hace con una cavidad 2 lambda. 2 lambda. O sea, sí, entonces si la quantum well era de gallium arsenide, o sea, 780 nanómetros.
Y dividido en 3, sí, por ahí unos... No, pero, no, entonces sí puede ser 500 nanómetros solo la cavidad. Ok, Sí, sí, sí. La energía del excitón es alrededor de 1.59 electronvoltios y alrededor, y la energía de la cavidad es aproximadamente lo mismo. Lo que pasa es que ellos tienen la capacidad de mover esta energía cambiando el ancho de la cavidad. Sí, Entonces, digamos, porque naturalmente cuando se construye la cavidad, no, se puede hacer en modo que no sea totalmente homogénea, sino que haya cierto desnivel. Entonces uno se va moviendo y la cavidad va cambiando la energía. ajá. Excelente, eso les permite introducir una desintonía entre en el excitón y la cavidad, lo que es bastante importante en el análisis que vamos a hacer. Sí. Bueno, entonces el acercamiento que se hizo es expandir de forma espectral la función de onda de cada uno de los componentes de esta forma en una base que ustedes ven ahí, U, que es, básicamente son los estados de oscilador armónico. Entonces, con lo que estamos lidiando es con dos osciladores armónicos acoplados, ¿cierto? Pero recuerden que esto es un tratamiento de campo medio, por eso lo hemos llamado así. Entonces, no existe aquí una visión de intercambio de partículas a nivel cuántico. Es un intercambio de población entre campos y de forma de campo medio, ¿no? Nos vamos a restringir, o el artículo se restringió a estas dos ecuaciones que ven ustedes abajo, es decir, que la expansión se va a hacer hasta la primera variable de excitación, y esto porque la condición inicial que se está poniendo, que es del vórtice, que ahorita la vamos a ver, solamente involucra estos elementos de la base. Las ecuaciones que ustedes ven a la derecha, pues básicamente es meter estas dos soluciones a la ecuación de Schrödinger y hacer, pues, ver cuáles son las ecuaciones que resultan para cada uno de los coeficientes, y tienen esta forma. Ustedes ven que todas estas ecuaciones para cada uno de los coeficientes tienen la misma forma, independientemente de los parámetros, porque en alguna parte las energías no tienen un 2 y en otros sí. Pero la forma es exactamente la misma. Es importante también darnos cuenta en estas ecuaciones que si ustedes ven las ecuaciones 0, 0, que corresponderían a las ecuaciones del vacío, o de cero excitaciones, pues estas ecuaciones tienen dinámica, lo que no sucede en el caso cuántico. Otra cosa importante, dinámica de acoplamiento, o sea, que el acople esté siendo importante en estos estados. Ustedes ven ahí que la 0 punto depende de h barra omega B00 punto, ¿cierto? Entonces, miren que también el 00 depende del B00 y del A00, no de uno más o uno menos, como sucedería en el caso cuántico cuando hay intercambio de partículas, y lo mismo para todas las demás excitaciones. La 1,0 depende de 1,0, tanto en A como en B. Entonces eso es importante. Este es, digamos, en las ecuaciones la marca de la aproximación en campo medio. Todas estas ecuaciones, como tienen la misma forma, entonces tienen una solución común, dependiendo de los parámetros, por supuesto, y de las condiciones iniciales. Entonces ustedes ven aquí que los Cs, que son básicamente los A y los B, tienen una misma forma, con estos parámetros que ven ustedes abajo. Y esta es la condición inicial. Entonces, la condición inicial, el core se va a modelar al perfil gaussiano que tiene la forma de la luz con la que se está excitando. Se le va a adherir o se le va a multiplicar con una función z, que básicamente es la función lineal z que ustedes ven ahí, y eso va a introducir un momento angular orbital y un cero en el perfil gaussiano que tiene la función de onda. Entonces, expandiendo esta función que ven ustedes arriba, si k de 0 en Hermites, para poder meterla como condición inicial en nuestras ecuaciones, pues tiene la forma de la derecha. Y
en el espacio pues, se ve de esta forma, donde la parte izquierda es el fotón, que tiene el core, digamos, a una distancia más o menos de menos 30, y la de la derecha sería el excitón, que tiene el core aproximadamente, aproximadamente lo tiene en el cero del espacio, en la posición 0, 0. ¿Sí? Juan, una pregunta. Fíjese que... ¿sí? ¿Por qué ese término Z introduce el momento angular? Qué bueno. Porque, digamos, es una multiplicación asimétrica de la fase del estado completo, ¿cierto? Entonces ya habíamos dicho que si cambiamos la fase, o sea, hacemos un defecto en la fase, eso va a resultar en un momento angular efectivo, ¿no? La imagen física clásica es que si tú coges el centro de masa y se lo asimetrizas a una distribución de masa, por ejemplo, el sistema en su dinámica tiende a rotar, ¿no? Ajá. Ok, sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, este es el resultado que ellos tienen. La línea de arriba corresponde a fotos en el tiempo. Ahí están los tiempos de la función del módulo cuadrado de la función de onda para el fotón, y la inferior del excitón, ¿sí? Entonces, como ven ustedes ahí, el core va rotando. Aquí no es muy claro cuál es la rotación, o sea, qué forma está haciendo el core. El core, el que ustedes ven en blanco, el máximo en negro es el máximo de la gaussiana desplazada por la función z, o sea, por el core, y va rotando en el espacio, ¿cierto? Entonces ustedes ven que de T0 a T.38 fue de menos 30 aproximadamente a 0. Y otra vez desde T igual a .38 a .76 se devolvió de 0 a menos 30 aproximadamente. Y de forma análoga y de forma cíclica, el excitón está haciendo todo lo contrario, va de 0 a menos 30 en T.038 picosegundos, y de nuevo de T0.38 a T0.76 picosegundos va de menos 30 a 0. Aquí no es muy clara la trayectoria, sin embargo ellos pintan aquí el campo de velocidades de fondo, donde son círculos. Eso es bastante diciente. En los cálculos que nosotros hicimos, ahorita les muestro cuál es la trayectoria que está de fondo ahí. Entonces, una cosa que quisimos hacer nosotros es darnos cuenta cuál es la trayectoria que tiene el core en la función de onda, ¿cierto? Y en el tiempo. Entonces, si ustedes ven acá, la función z es una función que es x menos xk de t y y menos yk de t, donde xk de t y yk de t son las funciones, son las posiciones en el tiempo del core del vórtice. Entonces, lo que quisimos es darle a la función de onda solución una forma específica que nos permite identificar cuál es, en función de los parámetros de solución, cuál es la posición del core en la función de onda. Entonces, básicamente hicimos una reescritura, como ustedes ven ahí, de la función de onda, de tal forma que podamos separar el comportamiento en Z del resto de la función de onda. Entonces, básicamente haciendo una reescritura inteligente de la función de onda, logramos reescribir la función de onda de la forma que ustedes ven en rojo, donde ven la parte gaussiana por un lado, la parte de los coeficientes por el otro, que da la evolución, y tenemos la parte en Z separada, ¿cierto? Factorizada, donde XC y XY dependen de los parámetros de la forma que ustedes ven ahí. En amarillo está la forma de A y la forma de AR y la forma de AI. De esa forma pudimos encontrar cuál es la evolución del core y pudimos hacer en el problema de Amir y Lorenzo un videíto de cómo evoluciona el core. Entonces básicamente el core
está haciendo lo que les decía ahora, está rotando y está rotando de forma circular en el espacio. Entonces, eso es pues, algo que nos dice cuál es exactamente la forma que ellos están usando. Hasta el momento es una reproducción del paper de Amir. Entonces, de nuevo, ellos hacen una reescritura de la función de onda de tal forma que podamos hallar las velocidades. Las velocidades, de esta manera, nosotros ya la habíamos hallado porque la forma que lo hicimos simplemente es tomar la derivada de las funciones que hallamos por este método, ¿cierto? Pero quisimos hacer también una reproducción de lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen es reescribir de esta forma que ustedes ven aquí la función de onda en términos de un Rosé y una fase Phi, ¿cierto? Con esto, usando las ecuaciones de movimiento, es posible hallar las velocidades de la forma que ustedes ven ahí en las dos ecuaciones que ustedes ven ahí para Bx y para Bx. Y de esta forma calculan las velocidades ellos. Nuestro cálculo con la derivada del core y esta son exactamente lo mismo. Entonces, son dos formas de calcular el flow. Esto es una reproducción de las imágenes del campo de velocidades de fondo que ellos habían calculado. Una cosa importante que ellos se dieron cuenta es que la forma y las velocidades dependen fuertemente de la posición relativa de los dos cores en el excitón y el fotón. Por ejemplo, si el core en los dos campos se pone en la posición 0, no hay evolución del core. Y las velocidades cambian dependiendo de qué tan alejados estén los cores, de forma inicial, ¿no? Y esta es la evolución de la velocidad para los cores en el tiempo, para cada uno de los campos. Una cosa importante de notar aquí es que el core se mueve con mayor velocidad a medida que se acerca en cada uno de los campos, a medida que se aleja del origen. El código de colores aquí significa la intensidad de la velocidad, también como el tamaño de la flechita, ¿cierto? Entonces, fíjense que la velocidad es tangencial a la trayectoria, como debe ser, y aumenta a medida que se aleja del origen de coordenadas. También hallamos algo que ellos hallan aquí, que es la fuerza de Magnus. La fuerza de Magnus en dinámica de fluidos, básicamente es una fuerza que resulta de la combinación de los movimientos de un objeto que se mueve dentro del fluido. Entonces, las líneas de campo generadas por la rotación de un objeto sumadas a las líneas de campo del fluido hace que aparezca una fuerza perpendicular a las líneas del fluido que se llama fuerza de Magnus. En este caso, como el core es un objeto puntual, ¿cierto? Que está rotando, entonces la fuerza de Magnus será perpendicular a la trayectoria que define este core, como ven ustedes ahí. De todas maneras, también es importante ver aquí que la fuerza de Magnus aumenta a medida que el core se acerca al centro y disminuye al origen de coordenadas, y disminuye a medida que se aleja del origen de coordenadas. Ellos también calculan la masa la calculan de usar una analogía con las ecuaciones clásicas de movimiento, fuerza igual a masa por aceleración, y tienen esta forma que ven ustedes ahí, que dependen del Rosé y dependen de la velocidad angular de cada uno de los cores. Y obtienen una variación de la masa efectiva del core, que es esta que ustedes ven ahí. La azul es la masa del fotón y la amarilla es la masa efectiva del fotón. Una cosa importante de notar es que la masa es negativa, es una masa efectiva, puede ser negativa, eso significará que está por encima del punto de inflexión de la relación de dispersión y dará lugar a efectos como autointeracción de los wave packets y ese tipo de cosas. Listo, entonces ahora
todo esto es la reproducción del paper de Amir. Básicamente se hizo una reproducción analítica y numérica de todos sus resultados. El paper quedó completamente reproducido. Ahora vamos a nuestro formalismo. Entonces, aquí empezamos con nuestra idea. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿qué tal si nos preguntamos cuál debe ser la evolución temporal o el comportamiento dinámico de los vórtices si utilizamos un formalismo completamente cuántico? Entonces, como tenemos un fluido de polaritones en un quantum well que no tiene confinamiento lateral, entonces el hamiltoniano es el que ustedes ven ahí, ¿cierto? Tiene esos términos A, porque no tenemos el término de confinamiento armónico. Lo más importante aquí también es la forma de la interacción. Si ustedes ven la forma de interacción en cada campo, en X y en Y, es un intercambio de partículas bosónico entre excitón y fotón, ¿cierto? La forma entonces que hicimos es proyectar nuestra matriz densidad en el espacio de posiciones. Como ustedes ven ahí, tenemos que el ρ depende de R, ¿cierto? Depende tanto del R de la cavidad como el R del excitón. Y para hallar como es costumbre, para hallar las matrices densidades de cada una de las partes, pues se toma una traza parcial. La matriz densidad reducida del campo será la traza parcial sobre los grados de libertad del excitón, y la matriz reducida del excitón será la traza parcial sobre los grados de libertad del fotón. De esta forma, nuestra condición inicial, que va a ser la misma, va a ser una condición inicial tipo vórtice, que es una gaussiana, por la función z, una gaussiana centrada en cero, pues tendrá esta forma que ustedes ven ahí. Es importante ver la complejidad del espacio de Hilbert que tiene la matriz densidad reducida. Depende de 8 índices. Esto hace que no podamos subir mucho en las explicaciones con este formalismo, pero ahorita hacemos un cambio a la ecuación de Schrödinger y solucionamos este problema de alguna forma. El problema de eso porque es que podemos introducir... escúchame, Juan, porque los 8 índices entonces son, digamos, el número de fotones, entonces te expande el campo. El excitón Sí. tiene 2 posibles estados, y entonces ahí irían, digamos, 4 índices. ¿Y los otros Sí. 4 cuáles son? Recuerda que esto es un problema bidimensional, entonces las Sí, cuantizaciones es bidimensional. por X y por Y. Entonces Cada campo sería... Tienes cada campo tiene 2 índices. en X, un número de fotones en Y, una componente del excitón en X y una componente del excitón en Y, todas cuantizadas. Entonces, Ok. las correlaciones pues te van a dar 8. Vale. Sí. Sí, entonces 4, digamos, por las 2 dimensiones, entonces X y Y. Se dobla por las 2 dimensiones. Por eso, Okay. MA y MA está dado para X en el fotón, M para MA para Y en el fotón, MB, X en el excitón y MB, Y en el excitón. Eso sería la base completa, pero recuerda que cuando vamos a usar matriz densidad, formalismo de matriz densidad, pues la base se dobla, ¿no? Porque convertimos las funciones de expansión en una matriz, ¿no? Entonces se dobla la base. Lo más importante aquí es darnos cuenta que en este formalismo podemos escribir la densidad de probabilidad, es decir, el módulo cuadrado de la función de onda si existe, o de forma más general la densidad para la matriz de densidad de la siguiente forma en X y Y, con esa expansión que ustedes ven abajo. Entonces utilizamos los elementos de matriz de cada una de las matrices reducidas para campo y para excitón y las expandimos en términos de la base de Hermites, ¿no?
de la misma forma anterior. Entonces, de esta forma tenemos la densidad general. De nuevo nos preguntamos cuál es la posición del core, y esto fue algo en lo que discutimos bastante, y al final nos dimos cuenta de que la densidad en X y en Y tenía la forma general que ustedes ven ahí. Una exponencial envolvente por una expansión que depende de X, Y, X cuadrado, Y cuadrado y un término cruzado. Y dijimos, ¿qué tal si el core, como es algo que introduce un cero en la función de onda, o en el módulo cuadrado de la función de onda, pues lo podemos encontrar encontrando el mínimo de esa función. Entonces, tomamos el gradiente de esa función, observen que no estamos incluyendo la gaussiana, y encontramos esa solución que ustedes ven ahí, donde los coeficientes o los parámetros A, B, C, D, E y G pues corresponden a elementos, diferentes elementos de la matriz densidad reducida del problema. Pero resulta que esto nos funcionó muy bien, y aquí tenemos los resultados para este caso. Encontramos tanto la evolución de las densidades como de los cores. Entonces, aquí lo que quisimos inicialmente es hacer como una especie de zoológico de parámetros. Colocamos diferentes parámetros y condiciones iniciales y darnos cuenta cuál era la evolución temporal de los vórtices, del core de los vórtices en este formalismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la condición inicial, está en menos 21 micrómetros, en el fotón, en X, en Y está en 0, y está completamente en el origen, en el campo del excitón, ¿cierto? Y tomamos una diferencia de energías de menos 1 picosegundos a la menos 1. En el artículo, es algo que se me olvidó mencionar, el artículo de Amir y Lorenzo toma todas las energías en unidades de picosegundos a la menos 1. Nosotros seguimos eso para comparar, seguimos la misma receta de energías de unidades para comparar. Entonces, por eso el delta energía está en menos 1 picosegundos a la menos 1. Entonces, eso es un videito que les voy a mostrar, en este caso, cómo es el core, cómo es la evolución del core. Entonces, observen que a diferencia del caso de campo medio, donde la única solución posible para el core, independiente de la condición inicial, es que o el core se quede quieto, o sean líneas rectas o círculos. En este caso tenemos algo más complicado, tenemos como una especie de figuras de Lissajous. No son exactamente figuras de Lissajous porque no se cierran, pero tenemos un comportamiento bastante parecido a estas figuras. En el fotón vemos, por ejemplo, que se comporta como una estrella. En el fotón como una estrella, en el excitón como una flor ahí que va rotando. Esa rotación se debe que hay un detuning de fondo, una desintonía de fondo debido a la diferencia de las masas. Las masas efectivas del excitón y del polaritón no son iguales, depende también del detuning. Entonces, por eso hay una pequeña rotación, entonces no se cierran. Este es para este caso. Una de las grandes diferencias en este caso es, en el caso del campo medio, como no tienes una diferenciación, o como no tienes un acople, ¿cómo decirlo? El acople no se define como una superposición directa de los dos campos, entonces no es posible definir un entrelazamiento. Entonces, eso es algo que se deja de lado allá. Todas las correlaciones de este tipo se están dejando de lado allá, porque la función de onda allá siempre permanece separable, así por definición, ¿cierto? En este caso no, en este caso tenemos una función de onda global que es pura, ¿cierto? Cuando no hay disipación, ¿cierto? Pero cuando
cuando vamos a las matrices de densidad reducidas, pues estas matrices de densidad reducidas detectan el entrelazamiento. La función de onda no permanece siempre separable. Es básicamente lo que estoy tratando de decir. Entonces, eso lo evidenciamos aquí, donde vemos que hay puntos en la evolución donde la negatividad logarítmica, que es lo que estoy calculando acá, no puse la definición, supuse que ustedes tienen más o menos una idea de qué es la negatividad. Básicamente es una medida que te mide con una traza parcial, con una traza, se me olvidó la palabra. Transposición parcial, ¿no? Sí, es una transposición parcial. Eso, una transpuesta parcial. Que mide cuál es la positividad de la matriz de densidad resultante. Entonces, básicamente, nos estamos dando cuenta que aquí somos capaces de detectar entrelazamiento y asociar comportamientos cuánticos, por ejemplo, las flores, con entrelazamiento y diferenciarlos del tratamiento de campo medio, que es un tratamiento semiclásico, ¿no? Sigamos con las cosas de parámetros. Entonces, en este caso puse el core en cada uno de los campos de forma simétrica sobre esta diagonal. Entonces, uno está en menos 21, 21 en Y, y en este caso está en 21 en X y menos 21 en Y. Y sigo con la misma de sintonía. Entonces, no mostré cómo es la evolución ahí. El comportamiento es poco similar en el excitón, pero en el fotón está formando una estrella de otra forma, ¿no? De esta misma forma, pues para otros parámetros, en este caso la de sintonía 0, para las mismas condiciones iniciales, tenemos un comportamiento parecido al semiclásico, solamente que aquí tenemos una elipse en lugar de un círculo. En este caso la de sintonía es 1 y estoy colocando otra configuración donde pasé el vórtice de este punto a este punto. Comportamientos aún más extraños. Este es lo mismo. Juan, una pregunta. ¿Sí? No, era respecto a las órbitas. ¿Las órbitas de los core siempre tienen que ser acotadas? Porque, bueno, no siempre son cerradas, pero se ve que siempre son acotadas. ¿Podría, digamos, existir la posibilidad que no fuera? De hecho, sí. Ahorita les voy a mostrar un caso donde yo diría que porque la función de onda tiene un comportamiento acotado, ¿cierto? Porque finalmente esto depende de la función de onda, entonces X y Y dependen de los parámetros que definen la función de onda, de las coeficientes de expansión. Entonces, desde este punto de vista, las ondas deberían ser siempre acotadas, ¿cierto? Okay. Sin embargo, pueden ser bastante grandes o arbitrariamente grandes. Ahorita vamos a ver un caso donde sucede eso, ¿sí? Listo, Juan, pero gracias. eso es en el otro, ¿sí? Sí. Por ejemplo, aumentando el de tuning, solamente con aumentar la sintonía ya cambia radicalmente el problema. No sé si esto puede ser experimentalmente posible de aumentar el de tuning arbitrariamente, pero supongo que tú me enviaste, Daniel, un rango, ¿no? Habría que ver cuál es la equivalencia, ¿cierto? Desde 1.58 electronvoltios hasta 1.61 electronvoltios. No me acuerdo si te lo mandé en longitud de onda o en eso, pero más o menos, digamos, desde
centrándose en 775, que es el excitón, hasta 790, desde no sé, 785 y hasta 765, o sea, más o menos 10 nanómetros. Es una cosa, digamos, decente. Una de las condiciones más interesantes, me parece a mí, porque da una evolución más rica, es colocar detuning negativos. ¿No es posible colocar la cavidad por debajo? Sí. O sea, uno hace todo el rango, porque en el centro... O sea, ese es el centro, lo que me estás diciendo es un más o menos, ¿no? Sí, exacto. Centrándose en el excitón, más o menos 10 nanómetros. Entonces se puede hacer más positivo o negativo el detuning. Experimentalmente, eso que estás diciendo es consistente con el hecho de que ha sido demostrado que el polaritón tiene tiempos de vida más largos cuando está el detuning negativo, sobre todo cuando hay disipación. O sea, esa condición es una condición muy favorable para los efectos cuánticos en un condensado de polaritones. Ajá. Ok. O sea, entonces el condensado, digamos, el mismo detuning positivo que negativo cambia el tiempo de vida. Correcto, sí. Sí, porque la disipación es mucho más lesiva cuando el detuning es positivo. Es que, sí, exacto, digamos, si uno está en la lower, si el detuning, bueno, no sé ustedes cuál es la definición de positivo y negativo, pero si el excitón está en energía más baja que la cavidad, entonces quiere decir que la lower es muy, muy plana, ¿no? Y entonces va a ser súper disipativa la cosa. En el otro caso uno está más, es más fotónico. Ese es el caso que llamamos detuning positivo, cuando está por el caso que acabas de explicar. Vale. Ok, entonces, este es el último casito de este caso, y es con disipación. En este caso, se metió una disipación que se conoce como, un tipo de disipación que se conoce como cavity phonon filling, que básicamente es en los términos de Nimblad, es utilizar operadores del tipo ADAGA, por ejemplo, o ADAGA-B, algo que se parezca mucho a la interacción, ¿cierto? O ADAGA. Exacto, o sea, uno de aniquilación, uno de creación en campos distintos. En campos distintos, ¿cierto? Entonces, básicamente el efecto es, aquí general, es que las cosas se van haciendo más pequeñas y los cores tienden hacia el centro, ¿no? Hace falta hacer un análisis más extensivo de los términos disipativos, ¿no? Para este caso. Hasta este punto nos hemos restringido, igual que Amir, a la primera variedad de excitación, ¿cierto? Entonces, todos estos resultados es con una excitación en cada uno de los campos. Por eso llamamos esto un régimen cuántico, ¿no? Solamente, y con intercambio de partículas, a diferencia del paper de Amir. Entonces, en una discusión que tuvimos la semana pasada con Daniele, él nos preguntó que cuál era el comportamiento de un estado coherente. Pero recuerden ustedes que para definir un... ¿Sí? Con Daniel, no Daniele. Con Daniel, sí. Pena. Entonces, la diferencia fundamental que tenemos para definir un estado de una sola excitación y un estado coherente es que vamos a cambiar de una excitación fija, de una excitación dada, que está dada por el estado de Fock, a una excitación media, ¿cierto? Que depende de una expansión en la base de Fock, ¿cierto? Entonces, eso involucra que tengamos que ampliar la base. Como nuestro espacio de Hilbert es bastante grande en el caso de matriz densidad, aumentar la base a 8, o por ejemplo a 7 o a 3. Bueno, es importante recordar que no es que realmente se amplíe la base de estados cuando uno hace formalismo de matriz densidad, sino que uno, para resolver la dinámica, como todos conocen, uno vectorializa la matriz de densidad, y al vectorializarla, el sistema de ecuaciones
que tiene que resolver está mediado por una matriz que lleva el cuadrado de entradas del estado. Entonces, el problema aumenta muchísimo su dimensión. En dificultades computacionales, ese es el problema. Sí. Entonces, como necesitamos utilizar más términos de la base para definir bien un estado coherente que esté completamente convergido, entonces nos pasamos en este caso a solucionarlo con la ecuación de Schrödinger, no con la matriz densidad, que eso nos reduce, como decía el profe, el problema computacional mucho. Y con la desventaja que aquí no podemos hacer un análisis más adelante de la forma usual de disipación, ¿no? Sería totalmente hamiltoniano en este caso. A no ser que utilicemos otras técnicas de introducir la disipación efectivas, como las que han estudiado Herbert y Santiago, con la introducción de términos no hermíticos en el hamiltoniano. Eso era una discusión que tendremos más adelante, ¿no? Entonces, básicamente, lo que queremos hacer es coger un estado coherente y multiplicarlo por la función z. No un estado coherente de 0 fotones con media cero como el que estábamos haciendo antes, ¿cierto? Una gaussiana centrada en 0. Ahora es un estado coherente. Entonces, para eso, proyectamos el estado coherente en la representación del espacio, como ustedes ven ahí, y expandimos en la misma base anterior, la base de oscilador armónico. Y obtenemos la parte de abajo, la función de abajo, que es la función phi z, que es la función phi del estado coherente, que básicamente es una gaussiana. Si ustedes ven en amarillo, para el caso unidimensional, la representación en el espacio de las posiciones de un estado coherente es una gaussiana desplazada del origen en función de la parte real del parámetro alfa que define el estado coherente, ¿cierto? Tiene además una fase que depende de la parte imaginaria del parámetro alfa. Pero entonces vamos a tener en el fondo una cosa similar, no una gaussiana centrada en el centro y no desplazada hacia cualquier lado dependiendo del parámetro alfa, puede ser a derecha o izquierda. En cada uno de los campos, recuerden que estamos en un caso dos dimensional, entonces esta función gaussiana es hacia arriba o hacia la varía en X y varía en Y, ¿cierto? Y está multiplicado por el core en Z, que también depende de dónde ponga uno el core inicial. La condición inicial va a ser la misma. Hicimos el cálculo de estos parámetros Z para definir bien el CZ, para definir bien el estado inicial, y es esta cosa fea que ustedes ven aquí en términos de las funciones de los coeficientes de expansión de los Hermite. Pero Juan, una cosa, no entiendo bien por qué el cambiar entre estado coherente y estado de Fock me cambia el perfil espacial de la función inicial, de la función de onda inicial. No, porque el estado de Fock está centrado siempre en el origen, inicialmente. No, pero un fotón, digamos, a un fotón uno le puede, en teoría, digamos, dar un perfil espacial que uno quiera, ¿no? Es decir, como si usted llega con un fotón individual sobre la Q-plate que decías, pues al final uno va a tener un fotón que tiene un momento angular orbital, pero sigue siendo un fotón. La energía es esa. Un fotón, sí, un fotón tiene una gaussiana envolvente. El perfil espacial sería el de un Hermite con una gaussiana envolvente multiplicado por un Z, algo parecido. Es que eso es lo que yo, o sea, no entiendo por qué a un fotón se le, por qué se condiciona el hecho de que sea un fotón a que tenga un perfil espacial determinado. Un fotón en general puede tener el perfil espacial que uno quiera, ¿no? Sin dejar de ser un solo fotón. En realidad no.
la función de onda, cuando tú proyectas en el espacio las posiciones, es un Hermite multiplicado por una gaussiana. Esa es la función que tiene. Así es. Recuerda que los autoestados del oscilador armónico son los estados de Fock para fotón. Por Entonces, supuesto. no es cualquier función. Tiene que ser un Hermite. Tiene que ser un Hermite. Entonces, bueno, y entonces, ¿qué pasa si yo cojo mi fotón individual y lo hago pasar a través de, por ejemplo, de la Q-plate, cambiando entonces el perfil espacial? Si yo le hago la función de correlación de segundo orden, igual sigo teniendo antibunching, o sea, sigue siendo un fotón, ¿no? Sí, pero ¿Qué me cambia ahí? Pero no. Ahí hay un problema fundamental, Dani. Es que tú estás pensando en la representación de un fotón para cualquier modo de un campo. Entonces lo que estás diciendo es correcto, es decir, un fotón en la representación de automodos de un campo, pues puede tener cualquier distribución espacial, ¿correcto? Pero recuerda que los modelos que estamos utilizando acá parten de la base de que los fotones se representan como autofunciones del oscilador armónico, que es el campo general que uno tiene para representar cualquier campo. O sea, tú podrías tener un campo electromagnético que en efecto tenga una distribución espacial en el pilar o en la región que te interese, con una forma arbitraria del campo. Pero recuerda que como la base de Hermite es una base completa, cualquier forma espacial que tengas del campo la puedes representar como combinación lineal de esa base de Hermite. Ok. Entonces, finalmente es equivalente. Vale. Pero entonces, digamos, acá, la cosa es, si a este perfil que muestras en amarillo, yo le hago una medida de Hamburger Twist, igual, obtengo el mismo anti-bunching que obtendría. Obtengo G2 igual a 1 para todos los tiempos. A 1, eso. No mostré anti-bunching. Ok, vale. ¿Sí? Listo. Entonces, con esto nos preguntamos de nuevo si nuestro ANSAT seguiría siendo válido, encontrar de la misma forma la evolución del core. Entonces, inicialmente pensamos, bueno, hagamos esto con una excitación bajita, 0.3 alfa, es decir, que el cuadrado de eso es el número medio de fotones, 0.09 fotones, ¿cierto? Entonces, hicimos la evolución y obtenemos esto. Yo lo veo como un comportamiento bastante extraño. Sin embargo, en este caso, cuando colocamos un estado coherente, vemos que el comportamiento es un poco más regular que en el caso cuántico, que en el caso cuando la condición inicial es netamente cuántica, de un solo fotón. Es decir, que lo que nosotros esperaríamos si aumentamos el número de fotones es que esta cosa se vaya pareciendo más a un círculo, ¿cierto? O sea, vamos llegando al límite de campo medio, cuando n tiende a infinito. Sin embargo, hacer eso computacionalmente es bastante difícil. Yo hice el cálculo, estos son los parámetros que utilicé. El alfa, el estado coherente en X lo puse en 0.3, 0.09 fotones. Todos los demás en 0, y la condición inicial es la de Amir, el vórtice por este lado y los otros en 0. Para cuando aumento el número de fotones, este es otro caso. Bueno, este caso es, permítame pasar aquí. Observen que yo estoy colocando en la condición inicial, en el excitón, un vórtice, ¿cierto? Entonces, en la discusión que tuvimos con Herbert, nos preguntamos, bueno, pero entonces eso cómo se coloca en la condición inicial en un excitón. Y viendo cómo se excitan los vórtices en polaritones, nos dimos cuenta de que eso es imposible colocarlo en el excitón, en la condición inicial. Lo que más puedes colocar es que el excitón esté en el estado de vacío, ¿cierto?
porque pones en el campo de luz, colocas el vórtice y con eso excitas. Y transfieres el vórtice al excitón, ¿sí? Entonces nos preguntamos qué pasaría si colocamos un estado coherente de vacío, el estado vacío, que es coherente, en el excitón y el vórtice en el fotón. ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Entonces lo que nos damos cuenta es que al parecer el vórtice viene de infinito, se va otra vez a infinito y vuelve. Y el vórtice en el fotón pues se aleja bastante del centro del sistema coordenado. Entonces eso también responde a la pregunta de Juan David si los vórtices son acotados o no. Al parecer en mi modo de ver deberían ser acotados, pero cuando no existe y alguna parte tiene que venir, es como si viniera de infinito, ¿sí? Estos son con los mismos parámetros anteriores, pero colocando un estado coherente, un estado de vacío en el excitón. ¿Puede repetir esos videitos, por favor, para hacerle seguimiento a la trayectoria? Gracias. Entonces, este es colocando, no, perdón. Este es colocando el vórtice como condición inicial en el excitón y en el fotón, ¿sí? Este es colocando un vórtice en el fotón, en esa posición menos 21x, y colocando el estado vacío en el excitón. Y este último caso, démonos cuenta que realmente una imagen efectiva que uno puede tener sobre esto es que hay un proceso de scattering, ¿no? Es como si el vórtice colisionara con el estado coherente y saliera del estado, ¿no? Sí, es una buena interpretación. Sí. Otra cosa importante es que el vórtice del fotón es capaz de excitar otro vórtice en el excitón, ¿no? De forma de scattering, como dice Herbert. Este último caso es en el estado coherente, igual al primer caso, o sea, es similar a este, con el vórtice por este lado, le di una componente en D, este es el mismo, pero aumenté el número medio de fotones a 1, de 0.09 a 1, ¿cierto? Es decir, que la gaussiana está más alejada del origen. En este caso, ya nuestro ANSA del core no funciona muy bien, sin embargo, en algunos puntos, en bastantes puntos lo recupera bastante bien. Esto le dio por insultarnos ahí, pero bueno. Juan, una pregunta, el caso opuesto en el que el vacío queda en el campo de fotones y se tiene el core en el campo de excitones, ¿llega a pasar lo mismo que decía ahorita el profe en la interpretación de scattering? Que vuelvan a estar... pero seguramente porque esto es cíclico, ¿cierto? Esto es lo que pasa en un lado, pasaría en el otro, porque no hay diferencia matemática entre los dos componentes. Okay. Sin embargo, ¿cómo excitas tú el excitón? ¿No? Sí, la interpretación del scattering tiene que ver con que el scattering puede ser rígido, una colisión rígida o una colisión no rígida, ¿cierto? O sea, que uno podría tener un efecto de choque suave, ¿cierto? Donde hay rebotes en el momento en que se colisiona, o una colisión con un sistema muy rígido y entonces eso dispersa a infinito, ¿no?
Ujú. Bueno, aquí calculamos, bueno, estamos viendo esto, lo voy a repetir. El caso donde tenemos Pero para la condición inicial, Juan, entonces usted lo que hace es dar usted tiene la función de onda del fotón, la función de onda del excitón, y le da el perfil, digamos, que quiere a cada una por separado, ¿cierto? Sí, a cada una por separado. Ok. A cada una por separado. Es claro que en la medida en que se aumente el número medio de fotones, pues la descripción habría que hacerlo con una expansión ya no cuadrática como la que tenemos de ansatz para describir exactamente el core, sino un polinomio de grado mayor. Acá Sí, eso es lo que se quiso mirar qué tanto se recuperaba con el ansatz pequeño que tenemos y pues en algunos puntos se recupera muy bien. Pero digamos, para hacer una cosa más fina, pues ahí sí habría que llevarlo hasta más arriba. sí, tendríamos que considerar el polinomio más grande, ¿cierto? Básicamente. En el otro caso es sencillo porque nuestra solución analítica, entonces es sencillo, los ceros son analíticos, entonces más arriba quizás nos toque hacer algo numérico. No quedó la trayectoria en el excitón. Sí, no quedó porque este cálculo se me olvidó colocarlo ahí. Pero bueno, haré uno nuevo con la trayectoria ahí. También hemos calculado en este caso la negatividad logarítmica y el número medio de fotones. El número medio de fotones está modificado por el Z. El número medio de fotones del campo es 1, pero el Z le introduce un cambio en ese número medio de fotones, entonces por eso va desde 0.3 hasta 1.5. El azul es el del fotón, y el verde es el del excitón. Perdón, el azul es el de X en el fotón, el verde el de Y en el fotón, el amarillo, el naranja es el de X en el excitón y el naranja es el de Y en el excitón. Una cosa importante de notar aquí es que siempre la negatividad logarítmica se mantiene en 1. Es decir, que siempre se mantiene entrelazado. No hay oscilaciones en la negatividad logarítmica. Eso quiere decir que de alguna forma las relaciones de fase entre todos los elementos de la expansión, los coeficientes de expansión, se anulan para que no haya oscilación. Estas son las funciones de correlación. Tenemos regímenes de Bunching y regímenes de anti-Bunching. Empezando aproximadamente en 1, modificado un poco por el Z, y en el otro caso, que es el estado de vacío multiplicado por un Z, que hace que eso sea aproximadamente como un régimen de un fotón, pues tenemos un estado de alto anti-bunching inicial y el comportamiento de las dos es similar. Este es para el de la izquierda es para el fotón y el de la derecha es para el excitón en cada uno de los campos de las direcciones, X y Y. Entonces es posible calcular todas esas cosas en el régimen cuántico. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Interesante. Pablo, por favor, si hay preguntas, es el momento de hacerlas. Mi comentario es respecto a las funciones iniciales, porque experimentalmente nosotros no es que podemos controlar el perfil que se le da individualmente a la función de onda de cada uno, ¿no? Porque una vez, digamos, la microcavidad, una vez que la construyen y meten la quantum well en medio, uno ya no tienen, el estado de la cavidad prácticamente no existe ya para nosotros, sino que queda simplemente hibridizada. Entonces nosotros lo que imprimimos dentro de la cavidad es directamente el estado de la función de onda del polaritón, que me imagino que es una cosa, digamos, pesada de las funciones de onda, digamos, si se quisiera hacer el formalismo, dando la función de onda inicial directamente sobre el polaritón,
me imagino que sería encontrar la combinación de excitón y fotón que después me reproduce esa función inicial de polaritón. Me imagino, ¿cierto? Lo que yo pienso frente a un experimento, Dani, es que indudablemente para poder hacer un matching tiene que calibrarse, ¿no? Y calibrarse tiene que ver en cómo se prepara el estado allá, ¿no? De tal manera que los ajustes que se hagan sobre el estado que se mide inicialmente, pues cuenta de eso. Entonces, yo pensaría que la mejor manera de hacer un acercamiento teórico a eso es poner primero la cavidad recibiendo el efecto del láser con el que están bombeando y sin generación de ningún vórtice, de tal manera que se tenga de entrada un modelo del estado que se está inyectando, ¿cierto? De las propiedades ópticas que se le miden a ese estado que se está inyectando. Y luego de tener eso, poner la deformación que genera el vórtice, ¿no? Habría que mirar, digamos, cómo hacer una calibración de los parámetros teóricos con los parámetros experimentales, pero yo creo que no, sí o sí siempre será posible. Sí. Ok. Una cosa que respecto a la diferencia, porque cuando hiciste el caso coherente, ese, digamos, sería el caso totalmente comparable con el caso de Lorenzo, ¿no? Sí. Pues no totalmente comparable, porque para compararlo con el caso de Lorenzo habría que ir a un número de fotones grande. Muy alto. El grande es que valga el campo medio, ¿cierto? O sea, el caso de Lorenzo es un caso de campo medio. Si uno lo hace con un experimento, que me imagino es lo que ya en muchos escenarios se ha medido, si se hace con un láser intenso, en principio lo que debes ver es un círculo en la trayectoria. Pero si en el modelo no hay ninguna no linearidad que cambia, digamos, estamos en un régimen totalmente lineal, ¿no? Entonces, ¿qué me cambia entrar con un estado coherente de pocos fotones que con uno de... Perdóname, Dani, es que esa pregunta hay que hacerla bien. Un régimen totalmente lineal, ¿a qué te refieres? Porque estos modelos cuánticos no son lineales. Lineal en el sentido que los efectos no dependen del número de partículas. Claro, y eso es lo que estamos demostrando, que los efectos en el régimen cuántico sí dependen del número de partículas. Es que precisamente, vuelvo y te insisto, ya esto te lo había mencionado, pero vuelvo y te lo digo, cuando tú haces el hamiltoniano de interacción, la interacción se va modificando con la raíz del número de partículas que tengas en el estado que activas. Entonces, es el Rabi splitting. Exacto, es otro tipo de no linealidad. Es que no es una no linealidad debida a la interacción tipo Gross-Pitadeschi, que es otra cosa, que es un scatter de términos masivos, ¿cierto? Sí, la no linealidad es una no linealidad de origen cuántico, y esa es la que está produciendo todos estos efectos extraños. Sí, es no lineal en ese sentido. Y entonces si yo, o sea, en ese sentido, si yo entro con un láser de número medio de fotones, no sé, 50, por ejemplo, veo la trayectoria, atenuo, o sea, me basta atenuar el láser y ya cambia totalmente la dinámica. Correcto. Correcto. Y porque es que normalmente cualquier cambio de comportamiento con la potencia se le atribuye a la interacción excitónica. No, eso es lo que hay que debatir. Que no sí, de acuerdo, hay que debatirlo, pero digamos, normalmente es así, ¿no? No, normalmente así lo han creído grupos como el de Daniel. Diferente a lo que es. Mira, yo voy a ser muy contundente con este comentario. Uno no tiene un argumento físico claro para pensar que lo que se ha producido en sistemas atómicos, donde se verifican totalmente las leyes de escalamiento de la interacción del James Cummings,
vaya a ser diferente en la interacción radiación-materia que tenemos en el estado sólido. Entonces, lo ilógico es pensar que el escenario es el escenario semiclásico siempre. Entonces, digamos que es contraintuitivo, al contrario de lo que se piensa en grupos como el de Daniele, porque en ese grupo todo lo que hacen lo hacen en el régimen semiclásico, entonces, ¿qué más se le va a pedir al análisis? Pero cuando tú bajas al régimen cuántico, cuando te vas al régimen de pocos fotones, está reportado en muchos sistemas que la fenomenología cambia. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar que este caso sea igual y que las evidencias sean iguales? Ahora, uno siempre cuando tiene que recurrir a un modelo no lineal, lo hace por la última, ¿no? Entonces, digamos que en mecánica cuántica, con la interacción usual, ya tienes una no linealidad que es bastante fuerte y que te va a dar fenomenología. Y ese es el punto. O sea, el punto es que uno no puede asumir esos discursos de convencimiento clásico cuando sabe que la naturaleza, cuando baja al régimen de pocas partículas, tiene un comportamiento completamente distinto. Y te voy a decir lo siguiente, la mecánica cuántica, como lo dice Boris, y desafortunadamente Boris no estoy aquí, pero como dice Boris, la mecánica cuántica se pone a prueba todos los días y en todos los sistemas donde la pones a prueba es la teoría correcta para describir. Entonces, el hecho de que tengas una teoría clásica que te describa bien las condiciones del experimento, cuando le pones condiciones clásicas, pues eso no es ninguna novedad. Lo novedoso es tratar de forzar a que en el régimen donde eso no vale, tengas que construir una explicación más rebuscada. Y digamos, lo que es más natural es construir un modelo cuántico y mirar en la medida en que vas aumentando el número de partículas, cómo eso va atendiendo a las teorías de campo medio, que son los modelos clásicos. Pero es un poco irresponsable decir que en el régimen de pocas partículas el comportamiento ¿El comportamiento qué? En el régimen de pocas partículas el comportamiento también va a ser un comportamiento clásico. Ninguno de los sistemas individuales tiene un comportamiento. Bueno, hagas un momento el No, si el ruido no era aquí. Juan, puedes apagar el. Gracias. Sí, decía que en ningún sistema que funciona a nivel de pocas partículas interactuantes, las teorías clásicas dan un buen resultado. O sea, es un poco ingenuo buscar que esa fenomenología se pueda explicar con el mundo clásico, salvo empezar a poner cosas de naturaleza más extraña, que como no linealidades, ¿no? Uno siempre puede tratar de ajustar el comportamiento a partir de efectos no lineales, pero eso no quiere decir que la predicción sea correcta. Entonces, precisamente estas cosas del mundo cuántico son las que generan empezar a discutir y a discernir un poco cuál es el origen de los efectos. Y nuevamente te digo, si tú haces un experimento con un campo clásico y un solo átomo, sin estar en el estado sólido, todos los efectos de interacción, de número de fotones y demás del James Cummings han sido verificados en múltiples experimentos. Entonces no hay una razón genuina y válida para decir que lo que ocurre en el estado sólido va a ser diferente. Ok. Entonces usted dice que, por ejemplo, el caso de la fotoluminiscencia, que es la forma más, digamos, común de caracterizar la no linealidad. Uno bombea fuera de resonancia y ve la dispersión y y a medida que se aumenta la potencia del láser de bombeo, se cambia la dispersión y eso puede ser totalmente explicado haciendo un modelo en el que el excitón va aumentando la energía, entonces uno está metiendo más excitón. Entonces, Daniel, sí. Daniel, en el trabajo que tú y yo publicamos con Dario Ballarini,
Tú viste que en función de... No, yo no estoy atacando la mecánica cuántica. Yo todo mi doctorado es basado sobre estos sistemas en el régimen cuántico. Estoy intentando, digamos, conectar como el experimento que lograría efectivamente, porque al final el aporte mejor sería un experimento en el que clásicamente da una cosa y cuánticamente da una cosa totalmente diferente. Y sería casi comparable al Hugo-Mandel o algo así. Lo que te estoy diciendo es que en el trabajo que publicamos con Dario Ballarini, donde estás tú y todas las discusiones, tú en función del bombeo, sin haber metido interacción no lineal en el sentido que lo estás pensando, hay emisión no lineal. Sí, lo sé. Entonces, efectivamente, ver las no linealidades en el espectro de emisión, eso no te dice nada. Absolutamente nada. Vale. Es decir, no dice nada porque exactamente no se logra, no es un experimento que permite discernir entre un régimen clásico y uno cuántico porque al final se puede explicar de las dos maneras. Entonces lo que yo digo que sería, digamos, el breakthrough de este trabajo sería un experimento bien puntual en el que si yo entro con un estado coherente o bueno, con un estado, como usted dice, con un estado coherente de muchos fotones, veo un resultado experimental. Y me basta aumentar la potencia y veo un resultado totalmente diferente. Resultado al cual no se le puede atribuir la interacción fotónica. Dani, fíjate lo que habló Juan Pablo. No es solo eso, es que hay entanglement. O sea, si tú construyes la tomografía del estado, ves que están entrelazados. Eso no lo puedes explicar con una ecuación en campo medio, como la que tiene Amir, por ejemplo. Sí, no, de hecho, también en el mismo trabajo que usted estaba mencionando, lo que vemos es que hay entanglement radiación materia y que... Por eso, y el entanglement, ¿cómo lo explicas clásicamente? O sea, no, pero experimentalmente no se puede medir. Ese entanglement experimentalmente no lo podemos medir, ese es el problema. No, está bien, pero sí hay evidencias. O sea, tomografía sí se puede hacer, ¿no? Tomografía de dos fotones, pero tomografía del excitón no, porque al final uno lo que tiene acceso es a lo que el sistema le está emitiendo después de. Entonces, medir las correlaciones entre fotón y excitón, o al menos no se ha hecho, no sé si se puede. Puedes medir el estado que sale de la cavidad y a través de él saber si la traza parcial te da adecuada o no, o sea, si la reconstrucción de la matriz de la misma estructura. Pero bueno, sí. De hecho es posible medir entrelazamiento solamente con una parte, con la parte fotónica. Suponiendo que el estado global se mantiene lo suficientemente puro, esa parte te da la información. Sí, pero digamos, esa es la premisa que nunca va a pasar, ¿no? El estado no va a ser totalmente puro. No, pero fíjate que ahí hay ejemplos interesantes. Te acaban de mostrar una evolución donde la negatividad siempre es 1. O sea que tienes un estado completamente entrelazado. O sea que ahí podrías hacer una tomografía parcial con el estado que está afuera. Pero esa era la otra pregunta. Cuando en la negatividad era uno siempre, pero ¿ustedes consideraron pérdidas de todas maneras en el modelo? ¿O es un modelo hamiltoniano? No, en ese caso todo es hamiltoniano. Okay. Todo es hamiltoniano. Habría que mirar qué pasa con las distintas formas de la disipación, ¿cierto? Me imagino que lo que van es directamente atacar la negatividad. Claro, pero seguramente en un régimen donde tengas una negatividad muy robusta, los efectos, a pesar de que pueden ser fuertes, tendrás mucho tiempo para hacer un seguimiento dinámico del entanglement. O sea, yo pienso que tienes muchas herramientas para poder discernir si en efecto el comportamiento que tienes del sistema es cuántico o no. O sea, yo vuelvo, insisto, me parece un poco ingenuo pensar que la descripción es clásica cuando los sistemas que se han descrito en muchos escenarios con bajo número de partículas nunca siguen reglas clásicas.
O sea, aquí las reglas clásicas, evidentemente, son bastante buenas por varias razones. Una, porque en un sistema de estado sólido, pues tienes harta disipación, o sea, hartos mecanismos de coherencia, pero a su vez, normalmente excitas con muchísimas partículas. Entonces, eso hace un escenario ideal para que las descripciones clásicas den una muy buena aproximación. Pero la discusión que tenemos aquí es una discusión a bajo número de partículas. Y entonces, a bajo número de partículas, mi primera premisa debe ser que la descripción debe ser cuántica, no debe ser clásica, porque en todos los otros sistemas, cuando bajas a bajo número de partículas, los efectos son cuánticos, no son clásicos. Ese es el punto importante. Bueno, no sé si hay más preguntas. No hay más preguntas. Ok, bueno, muchas gracias por asistir y espero... Una pregunta, más o menos, digamos, las bases con las que estás trabajando, ¿de qué tamaño son? En los dos primeros casos la base son alrededor de 9, ¿cierto? 9 estados. Sí, que ahí es donde, por 9, ahí es donde podrías meterle disipación, ¿no? Sí, 9 por 9, 31 aproximadamente, sí. Y en el segundo caso, nos tuvimos que pasar a Schrödinger para poder extender la base. Entonces, el número es de 250 alrededor, pero ya no es matriz densidad. Y con eso nos deja trabajar. O una cosa, Juan, que digamos, los resultados que se han presentado sí tienen disipación para el caso donde se hace análisis a una variedad de excitación. Donde no hemos metido la disipación es en el caso del estado coherente. Pero pues se puede meter, o sea, no hay ningún problema teórico, es simplemente que no quisimos todavía mandar cálculos grandes al clúster, pero se puede hacer, no hay ningún problema. Ya. Y en el último caso, la base fue como de 1000, sí, como de 1000 ecuaciones, 2000, y eso lo mandé al clúster, se demoró un poquito. Ya, okay. Para el caso del estado coherente, dices. Para el caso del estado coherente. ¿Me recuerdas cuál era la media de fotones de ese estado coherente? 1 en el último caso y 0.09 en el primer caso. Un fotón y ya tienes que crecer la base hasta cuánto? Tiene que crecer. No tengo el número exacto, era vale, 1500, sí. creo. Ok. Pero como tú lo sabes, en un estado coherente, cuando uno tiene una media, normalmente la base en Fock tiene que ser más o menos 3 varianzas por encima de la media, como mínimo. Sí. O sea que tiene que tener un número de fotones a 5, a 6, más o menos, en Fock. Y como tienes 4 índices acá, pues obviamente eso crece mucho. Entiendo. Porque tiene un problema bidimensional. Sin embargo, resolver esas ecuaciones lineales no es ningún problema. Es decir, si uno se pasa a un lenguaje como C o demás, ese número de ecuaciones es pequeño, es muy pequeño. O sea, ahí realmente no hay un problema sustancial. Es un problema computacional que de alguna forma dentro de las cosas que queremos hacer ahora a futuro, pues es meter la disipación, pero también poner un estado coherente gato, ¿cierto? Un estado gato de estados coherentes y mirar por... ¿Y mirar qué? Y mirar los procesos de scattering, de scattering de los core, cómo afectan las regiones de coherencia, de interferencia de las funciones de onda en el espacio de datos, ¿no? Porque obviamente pues sería muy bonito mirar qué pasa en la medida en que el estado coherente rote con el core, ¿no? Ok. Bueno, yo les agradezco mucho. Juan Pablo, por favor, le envías el video de esta presentación al profesor Rodríguez. Estamos muy atentos.
a cualquier cosa. Muchísimas gracias, Juan. Estuvo muy lindo el seminario. ¿Quién habla el otro día? Gracias. El otro día el seminario también va a ser sábado porque yo no me pidió que fuera sábado. Entonces también prepárense para el sábado a las 11 de la mañana y habla John Edison en su primer rehearsal de su presentación de doctorado, de su defensa. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces les deseo a todas y todos un feliz fin de semana. Danielito, muchas gracias por estar hoy en nuestro seminario. No, ustedes, nos podemos poner de acuerdo después entonces para, digamos, por ejemplo, Juan Pablo podrían también hacer el seminario delante de algunos de las personas que han trabajado en vórtices en el laboratorio, Sí, Daniel. Si tú organizas una reunión pronta, nos podemos reunir y comentarles y escucharles las críticas y que ellos nos escuchen a nosotros, ¿no? Ok, vale, entonces hablo con ellos o sea, ustedes, la presentación me imagino que sería esta, entonces ustedes, digamos, si fuera el lunes igual estaría bien, ¿no? Sí, el día que ustedes quieran. Ok. Conversamos, no hay problema. Entonces, Sí. Vale. Bueno, entonces quedamos atentos, ¿vale? Vale, profe. Muchas gracias entonces por la invitación y nos hablamos. A ustedes. Feliz días, espero. semana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Juan Carlos, ya conversamos, ¿vale? Sí, Conversamos por teléfono, ¿no? ¿O por acá? No, por acá. Tan pronto todos hayan salido, conversar. Ok. Un fin de semana, muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Paren la grabación ya para que la reunión de ustedes no quede grabada ahorita.